Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, realizaremos un viaje lector por las que, considero, son mis mejores lecturas de 2023. Sin más que agregar, comenzamos. Preludio. Este 2023 ha sido el año más fructífero para mí, en cuanto a lecturas que he podido realizar. He leído, en total, 93 libros, y, según mi cuenta de Goodreads, cerca de 36.950 páginas. Un absoluto récord en mi vida. Dejando lo anterior de lado, he de decir que me fue difícil realizar esta lista, ya que, jamás en la vida había realizado algún ejercicio similar. Es por esta razón que, las siguientes 15 lecturas no están ordenadas por importancia. Sin embargo, están agrupadas por ciertas características en 3 bloques. El primer bloque representa los mejores ejercicios literarios que leí durante el año, más un plus, una novela que, sentimentalmente, fue muy importante para mí. El segundo bloque lo conforman las obras que no son novelas o no son exactamente novelas. Finalmente, el tercer bloque está dedicado a lo mejor de la fantasía que leí este año. Primer bloque. Engaño, de Philip Roth. No diré mucho acerca de esta novela, ya que, en el futuro, habrá una reseña en el canal. Sin embargo, puedo decir que Engaño es un laberinto literario donde el protagonista, Philip, dialoga con mujeres para crear un metapersonaje. La falta de nombres y la introducción de otros personajes desafían al lector a asociar diálogos y personajes. A través del engaño, Roth critica el matrimonio y aborda temas religiosos y políticos. En resumen, una obra breve pero desafiante que destaca la habilidad narrativa de Roth. Las horas, de Michael Cunningham. De esta obra tampoco diré mucho, porque también habrá reseña en el futuro en el canal. Sin embargo, puedo decir que Las horas, de Michael Cunningham, entrelaza la vida de Virginia Woolf con 3 mujeres en distintas épocas. La narrativa, que se desarrolla en 1923, los años 90 y la década de 1940, revela la conexión entre estas mujeres a través de la obra de Woolf, especialmente la señora Dalloway. Aunque no es esencial conocer a Woolf, la obra adquiere mayor profundidad al reconocer las conexiones literarias. La estructura narrativa combina diégesis, exégesis y una suerte de metadiégesis, resaltando la influencia de Woolf en las experiencias de los personajes. El juego temporal, que se desplaza entre los protagonistas antes de converger, añade intriga a la trama. La prosa de Cunningham imita a Woolf y utiliza diálogos tradicionales, proporcionando agilidad a la narrativa. El subtexto aborda temas como la posición de las mujeres, la crítica a la sociedad burguesa y el sufrimiento de la enfermedad, reflejando las preocupaciones recurrentes de Woolf. Las horas invita a los lectores a explorar conexiones literarias atemporales entre la creatividad, la vida y las influencias, ofreciendo una experiencia intrigante con personajes entrelazados que desafían las barreras temporales. La muerte me da. De Cristina Rivera Garza. De esta obra tampoco diré nada, ya que, como mencioné en el book tag de fin de año, también habrá reseña. Solo mencionaré que, de los ejercicios literarios propuestos por Rivera, es el que más me ha gustado hasta el momento. La muerte me da es una novela que utiliza como pretexto la novela negra y el asesinato de hombres que aparecen castrados, junto a versos de la poeta argentina Alejandra Pizarnik, para realizar un ejercicio literario de carácter metatextual. Una genial obra, aunque poco comprendida. Fortuna. De Hernán Díaz. De esta obra tampoco diré nada, porque también habrá reseña en el futuro en el canal. Sin embargo, puedo decir que Fortuna, de Hernán Díaz, se sumerge en los triunfales años 20 de Nueva York, presentándonos a Benjamin Rusk y su esposa Helen, quienes dominan la escena como un poderoso magnate financiero y la hija de aristócratas excéntricos. Sin embargo, a medida que la década llega a su fin, los excesos de los Rusk revelan un lado oscuro que desencadena sospechas en su entorno. La trama de Fortuna se aventura en los entresijos del capitalismo americano, explorando el poder del dinero, las pasiones, las traiciones y la ambición que corrompen las relaciones personales. La novela se convierte en un cautivador viaje a lo largo del siglo XX, manteniendo al lector en constante tensión con su fascinante juego literario lleno de sorpresas y giros inesperados.
En su núcleo, Fortuna se erige como un testimonio literario que examina las complejidades de la verdad y la manipulación, proporcionando una mirada penetrante a la ambición desenfrenada que ha marcado la historia del siglo pasado. Desde sus primeras páginas hasta su impactante conclusión, Díaz atrapa al lector en un viaje inolvidable a través de la intrincada red de las relaciones humanas y sus consecuencias en una sociedad en constante cambio. Un recuerdo de luz. De Robert Jordan y Brandon Sanderson. ¿Qué puedo decir de este libro sin caer en spoilers? Creo que, básicamente, nada. Empero, puedo enunciar que es el final de un gran y muy largo camino, La Rueda del Tiempo. Es una de mis mejores lecturas de 2023, principalmente porque es la recompensa final, después de 14 libros, contando la precuela, de una de las sagas más importantes de la fantasía. Es el libro en donde todas las subtramas se unen, todos los personajes importantes convergen, y se presentan varios de los momentos que todo fan de La Rueda estaba esperando, casi desde el principio de la saga. No sé si es un gran final, pero, sentimentalmente, es muy bueno. Al terminar de leer la saga, solo sentía un vacío enorme dentro de mí. Segundo bloque. Una habitación ajena. De Alicia Jiménez. Una mujer debe tener dinero y una habitación propia para escribir novelas. La anterior es, quizá, la frase más célebre de la escritora inglesa Virginia Woolf y uno de los máximos mantras del feminismo. Sin embargo, huelga preguntarse, ¿quién se encargaba del íntegro mantenimiento de la habitación donde la Woolf se dedicaba a dar rienda suelta a su creatividad literaria? Bajo este contexto, y basándose en la revisión crítica de los diarios de la escritora y el de una de sus criadas, Alicia Jiménez reconstruye, de forma novelada, la relación dialéctica entre Virginia y Nellie, donde quedan al descubierto las contradicciones entre la postura teórica feminista de la autora de Una habitación propia y su práctica cotidiana, al mismo tiempo que la primera se ve confrontada por la segunda, que, llegada al servicio doméstico de los Woolf a edad temprana, absorbe de forma indirecta las posturas que rodeaban al círculo de Bloomsbury y que nunca duda en utilizarlas para cuestionar a su señora. A Virginia le gustaba Vita. De Pilar Belver. La obra de Pilar Belver, centrada en la correspondencia entre Vita Sackville West y Virginia Woolf, se erige como un fascinante testimonio de la complejidad de las relaciones humanas y la intersección entre la vida y la literatura. La primera parte del libro, concebida como una novela epistolar, nos sumerge en el intrincado tejido de la relación amorosa entre estas dos escritoras inglesas. Belver, hábilmente, utiliza la correspondencia entre Vita y Virginia como el hilo conductor de su narrativa. La prosa, exquisitamente construida, se convierte en un escenario donde se despliega la intensidad de las emociones, los matices de los pensamientos y la intimidad de dos mentes creativas. Aquellos que han tenido el placer de sumergirse en la obra de Woolf reconocerán, a ratos, la pluma de la autora de Alfaro. Este ejercicio de mimetismo literario no solo es un homenaje a la maestría de Woolf, sino también una expresión del virtuosismo de Belver, al emular el estilo de una de las grandes figuras de la literatura del siglo XX. El despliegue literario de Belver no solo reside en la habilidad de emular, sino también en la capacidad de recrear la atmósfera única de la época y la personalidad de las protagonistas. La autora logra capturar la esencia de la relación entre Vita y Virginia, dejando al lector absorto en un mundo donde las palabras son las protagonistas, tejidas con maestría para construir un relato que transcurre entre la realidad y la ficción. La segunda parte de la obra, ingeniosamente, se convierte en una invitación a la lectura de Virginia Woolf. Pilar Belver, a través de un diálogo ficcionado con su sobrina, trasciende la mera reconstrucción histórica y se convierte en una guía literaria apasionada. En este diálogo, la autora no solo comparte datos curiosos sobre el círculo de Bloomsbury, sino que también revela la esencia misma de la conexión entre Vita y Virginia. La conversación entre Pilar y su sobrina sirve como un puente entre generaciones, un llamado a las jóvenes para que se sumerjan en la rica y compleja obra de Virginia Woolf. A través de esta interacción ficcionada, Belver no solo comparte conocimientos sobre la vida y obra de Woolf, sino que también transmite la pasión que siente por esta autora y su impacto en la literatura. Diarios. De Alejandra Pizarnik. La figura de Alejandra Pizarnik, desde su trágico suicidio en 1972, ha ido adquiriendo las características de un mito y el perfil de una leyenda literaria.
Esta autora de culto, reverenciada por diversas generaciones de lectores, se ha consolidado como una de las escritoras latinoamericanas más influyentes del siglo XX. La espera por la publicación de sus diarios inéditos finalmente ha concluido, y la obra completa de Pizarnik, convertida en un manuscrito monumental, se revela como el laboratorio de su creatividad poética y ensayística, así como el testimonio estremecedor de su atormentada vida. Ana Becciu, reconocida experta en la obra de la poeta argentina, ha llevado a cabo una selección de los diarios originales, desentrañando lo más esencial del pensamiento literario de Pizarnik. Estos diarios, aguardados con ansias, se presentan como la crónica de un descenso al infierno de las palabras y de la existencia que constituyó la biografía de la autora. Su obra, en este contexto, no solo es un reflejo de sus momentos de luz, sino también de una ontología que se hallaba, predominantemente, en la sombra. En los diarios de Alejandra Pizarnik se revela la voz de una mujer que fue la poesía encarnada. A través de sus reflexiones sobre el amor y la muerte, se traza un viaje íntimo y, a veces, desgarrador, que expone la complejidad de su existencia. La autora, marcada por momentos de contradicción, se erige como un producto del abandono experimentado en su infancia. En esta oscuridad, encontró un terreno fértil para transformar su sufrimiento en arte, y sus diarios son el testimonio palpable de este proceso alquímico. La sustancia poética impresa en los diarios de Alejandra Pizarnik va más allá de las palabras. Estos escritos no son simplemente un registro cronológico de eventos, son una exploración profunda de su psique, un autoanálisis brutal y honesto, que deja al descubierto la complejidad de su ser. Cada página es un fragmento de su alma, una mirada íntima a los rincones más oscuros de su mente creativa. La obra de Pizarnik, plasmada en estos diarios, no solo ofrece una ventana al universo interior de la autora, sino que también desafía y enriquece la comprensión de la experiencia humana. Su legado literario, consolidado a través de estos escritos póstumos, trasciende el tiempo y se erige como una fascinante autobiografía que ilumina las sombras de la existencia y, al mismo tiempo, celebra la capacidad transformadora del arte. Los diarios de Alejandra Pizarnik se erigen como uno de los textos memorialísticos más importantes del pasado siglo, dejando una huella imborrable en el panorama literario y en la memoria de aquellos que se aventuran a explorar las profundidades de su obra. Cuentos completos 1. De Isaac Asimov. Cuentos completos 1 es la primera parte de la colección completa de los cuentos elaborados por el escritor ruso de ciencia ficción, Isaac Asimov. Tengo entendido que serán, o son, 4 partes. Yo solo tengo las primeras 2. Y, actualmente, estoy leyendo la segunda parte, que, para ser sinceros, me está pareciendo, Pero, volviendo a este primer volumen, y sin ahondar tanto, puedo decirles que la colección consta de 48 relatos, y que mis favoritos son los siguientes: El pasado ha muerto, Cosas de niños, Satisfacción garantizada, El niño feo, Huésped. Si así lo prefieren, en algún futuro podría analizar alguno de estos relatos, o el que ustedes quieran de esta colección. Tercer bloque. Aclaración. De las siguientes novelas, la mayoría de Terry Pratchett, no diré mucho, ya que, quitando Última, de Jay Kristoff, que ya la tiene, habrá reseñas en el canal. El Atlético Invisible. De Terry Pratchett. Esta obra puede considerarse como la última parte de la saga de los magos, perteneciente al universo del mundo disco, o como una de las novelas independientes de cualquier arco principal. Sea como fuere, en El Atlético Invisible, Terry Pratchett desafía convenciones literarias al revisar críticamente la figura del orco y la naturaleza del fútbol en el mundo disco. La trama, centrada en Huevo, un trabajador de la Universidad Invisible, explora la deconstrucción del tropo del orco y plantea preguntas sobre identidad y autenticidad. Huevo, un orco aparentemente trasgo, se convierte en el entrenador del equipo de fútbol de la universidad. Pratchett utiliza esta trama para ilustrar la transformación de la identidad, no solo de Huevo, sino también de otros personajes como Trevor Probable, Glenda y Juliet. Cada uno se enfrenta a la necesidad de desafiar expectativas y roles predefinidos. La propuesta de reforma del fútbol, destinada a mitigar la violencia en el deporte, añade un elemento satírico al cuestionar la tiranía y la resistencia del pueblo. La novela se convierte en una exploración humorística y profunda de la complejidad de la vida, la resistencia a las expectativas sociales y la búsqueda constante de significado en un mundo en cambio.
El Atlético Invisible destaca como una obra única en el mundo disco, fusionando la fantasía y la crítica social de manera magistral. Pratchett ofrece una reflexión aguda sobre la transformación personal y la autenticidad a través de una trama envolvente y personajes entrañables. En última instancia, la novela se erige como una obra literaria que invita a la reflexión sobre la naturaleza de la identidad en un mundo en constante evolución. El Imperio del Vampiro, de J. Kristoff. El Imperio del Vampiro, de J. Kristoff, primer tomo de una trilogía ya confirmada. El segundo volumen, creo, sale en marzo en inglés. Presenta la vida de Gabriel de León, el último de los Santos de Plata. La trama se inicia con la muerte del Rey Eterno a manos de Gabriel, desencadenando una historia que se narra en dos bloques temporales entrelazados, la juventud y la adultez del protagonista. La narrativa, aunque extensa, se mantiene interesante gracias a una estructura intercalada. Sin embargo, la resolución del misterio central sobre el asesinato del Rey Eterno queda pendiente, generando cierta insatisfacción. El world building y el sistema de magia se abordan de manera superficial. Aunque se mencionan diversas criaturas y organizaciones, la exploración detallada queda pendiente. La trama se centra en la fe, tanto religiosa como en la transformación del status quo, dejando espacio para futuras entregas. En resumen, El Imperio del Vampiro ofrece una narrativa envolvente con elementos de fantasía y misterio. A pesar de algunas incógnitas sin resolver, la obra establece las bases para una trilogía prometedora, donde la fe y la transformación siguen siendo temas centrales. Última, de J. Kristoff. Última es la tercera parte de la trilogía de fantasía y steampunk, con evidente inspiración en el Japón feudal, denominada Las Guerras del Loto. Por obvias razones, no puedo decir mucho acerca de este tercer volumen. Sin embargo, y a pesar de que la trilogía, en términos generales, me parece floja, esta tercera parte recoge de buena manera lo sembrado en las dos entregas anteriores. Aunque, en esencia, es fantasía juvenil y tiene sus bemoles, como toda saga enfocada a este bloque poblacional, me parece que lo más interesante es el world building y la interacción de dos de los personajes principales. Por último, lo segundo relevante es que tiene algunos giros interesantes. Por si quieren revisar una reseña en extenso, ya está disponible en el canal. Cartas en el asunto, de Terry Pratchett. Cartas en el asunto es la primera parte de la llamada trilogía de la Revolución Industrial, perteneciente al universo de Mundo Disco. La trama se centra en Húmedo von Mostachen, un estafador que es invitado a colaborar con el gobierno de la ciudad de Ankh-Morpork para que reviva las viejas glorias de la oficina de correos. En apariencia, esta es una novela que va sobre la lucha que se desarrolla cuando una nueva tecnología irrumpe en la vida cotidiana, siendo, en este caso, la transición del correo al telégrafo. Empero, en realidad es una historia sobre la credibilidad y la manipulación. Ojalá esperen la reseña en extenso que habrá en un futuro en el canal. Tiempos interesantes, de Terry Pratchett. Tiempos interesantes, de Terry Pratchett, quinta entrega de la saga de los magos, perteneciente al universo del mundo disco, desentraña la maldición china, ojalá que vivas en tiempos interesantes, a través de las desventuras del mago Rincewind en el Imperio Agatha, su versión del mundo medieval chino. Pratchett critica con agudeza dos facetas de la revolución. Por un lado, desmitifica el idealismo revolucionario, señalando cómo las palabras y los símbolos vacíos pueden ser manipulados para cambiar el poder sin abordar problemas reales. Por otro lado, expone la barbarie inherente a la violencia revolucionaria, eliminando obstáculos sociales y desencadenando el caos en la búsqueda del poder. Con su distintivo humor, Pratchett ofrece una narrativa entretenida que, sin perder su ligereza, invita a la reflexión sobre los peligros de los extremos en la búsqueda del cambio social. Tiempos interesantes destaca como un emblema de la saga, capturando la esencia de la maldición china y tejiendo una crítica revolucionaria que resuena en los tiempos interesantes de la ficción. El último héroe, de Terry Pratchett. El último héroe, de Terry Pratchett, séptima entrega de la saga de los magos, perteneciente al universo del mundo disco, presenta una comedia filosófica en el peculiar mundo disco. La Horda de Plata, liderada por Cohen el Bárbaro, decide emprender una última aventura, devolver a los dioses el fuego que les fue dado.
Ante la amenaza de una revolución cósmica, Rincewind y compañía son elegidos para detenerlos. Pratchett combina su característico humor con una crítica social sutil. La historia, enmarcada en una trama cósmica donde la magia es esencial, plantea consecuencias apocalípticas ante la mal concebida revolución de la Horda. La fábula se transforma en un viaje filosófico sobre el destino y la vejez, especialmente a través de Cohen el Bárbaro. La narrativa, más allá de la comedia, ofrece una reflexión profunda sobre la vida, la valentía y el propósito. Y así, termina este recuento por mis mejores lecturas del 2023. Si has llegado hasta el final del video, te lo agradezco infinitamente. Déjame saber en los comentarios cuáles fueron tus mejores lecturas de 2023. También, no se te olvide suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.